How do you sleep at night knowing that a little girl, a little disabled girl, was cut into pieces and thrown away? Debería haber sido una historia de supervivencia. Sarah Baker nació en Australia en el año 2000 y desde el principio la vida la puso a prueba más de lo que la mayoría de los niños jamás soportan. Para cuando cumplió 5 años, Sarah ya había superado un tratamiento contra el cáncer y había empezado a usar una prótesis de pierna. Tuvo que afrontar años de difíciles visitas al hospital, procedimientos agotadores y una batalla que habría doblegado a la mayoría de los adultos. Pero Sarah era diferente. Era conocida por su radiante sonrisa, su resiliencia y su positivismo. Profesores, vecinos y amigos la describían como la niña más feliz de la sala a pesar de todo lo que había pasado. Cuando su padre, Adam Baker, la trasladó a Carolina del Norte tras volver a casarse con una estadounidense llamada Alyssa, el mundo esperaba que la historia de Sarah finalmente se encaminara hacia la paz y la estabilidad. En cambio, terminó en traición, horror y desmembramiento. El 9 de octubre de 2012, Adam y Alyssa denunciaron la desaparición de Sarah de su casa en Hickory, Carolina del Norte. Alyssa inventó una historia dramática. Se había dejado una nota de rescate exigiendo dinero supuestamente relacionado con el jefe de Adam. Al principio parecía un secuestro. La policía acordonó la zona. Los medios locales difundieron las alertas urgentes sobre la niña desaparecida. Los equipos de búsqueda rastrearon el bosque, pero desde el principio nada encajaba. Los detectives notaron que la nota de rescate era extrañamente específica, pero sospechosamente descuidada. Cuando la rastrearon, descubrieron que había sido escrita en un papel arrancado del propio cuaderno de Alyssa. El supuesto secuestrador no existía, y Alyssa, casi de inmediato, no pasó la prueba del polígrafo. Vecinos y profesores relataron historias perturbadoras. Afirmaron que Sarah estaba siendo maltratada. Se presentó en la escuela con lesiones inexplicables. Incluso se había llamado a una trabajadora social meses antes porque Sarah a menudo permanecía en casa durante largos periodos. La explicación de Alyssa fue que Sarah estaba demasiado enferma, demasiado frágil, pero la verdad era mucho más oscura. 2 semanas después de la desaparición de Sarah, la búsqueda dio un giro espeluznante. Los investigadores descubrieron una pierna ortopédica abandonada en una zona boscosa. Los miembros de la búsqueda confirmaron que pertenecía a Sarah. Desde allí, los equipos de búsqueda comenzaron a descubrir restos humanos esparcidos por todo el condado de Caldwell. Un fragmento de cráneo aquí, un hueso allá. Fue un desmembramiento y fue deliberado. Cuando las pruebas se estrecharon, Alyssa Baker se derrumbó. Admitió haber escrito la nota de rescate y confesó haber ayudado a encubrir la muerte de Sarah. Pero como en muchos casos similares, intentó desviar la culpa. Alyssa señaló a Adam, afirmando que él había matado a su hija y que ella solo había ayudado a deshacerse del cuerpo. Adam lo negó. Nunca hubo pruebas que lo vincularan directamente con la mutilación y nunca fue acusado de la muerte de Sarah. El peso de la responsabilidad recaía directamente sobre Alyssa. Lo que hace el caso aún más inquietante es que Sarah no desapareció de la noche a la mañana. Las pruebas demostraron que sufrió un largo período de abuso y negligencia antes de su muerte. Los registros judiciales revelaron que Alyssa era adicta a los analgésicos, que tenía un historial de relaciones manipuladoras y que no tenía ninguna conexión biológica con Sarah. La niña no era vista como una niña a la que amar, sino como un obstáculo,
una responsabilidad que Alyssa no deseaba. El proceso judicial fue escalofriante. En 2013, Alyssa Baker se declaró culpable de asesinato en segundo grado, obstrucción de la justicia y cargos relacionados con el desmembramiento del cuerpo de Sarah. Recibió una sentencia de entre 15 y 18 años por el asesinato, además de una sentencia de 10 años por cargos federales de drogas. Para muchos, resultó insultantemente ligero, una pena máxima de menos de 30 años por un crimen tan brutal. La madre biológica de Sarah, residente en Australia y que había estado luchando por recuperar su custodia, dijo lo que muchos pensaban: ninguna sentencia podría jamás compensar lo que se había arrebatado. La indignación pública no se debía únicamente al crimen. Se trataba de la traición. Sarah era una niña que había luchado contra el cáncer, aprendido a caminar con una prótesis y afrontado más dificultades que la mayoría de los adultos. Y lo había hecho con alegría, con resiliencia. Y entonces, la única persona a quien se le había confiado su seguridad y cuidado, la mujer a la que llamaban mamá, puso fin a su historia con una crueldad casi demasiado espantosa para creer. Los medios de comunicación tildaron a Alyssa Baker de madrastra malvada, y esa imagen se mantuvo. Su rostro, con su calavera desafiante, se convirtió en la cara de la traición. Aún hoy, quienes siguieron el caso siguen teniendo dificultades para asimilarlo. Se preguntan cómo Adam Baker pudo haber sido tan ciego. Se preguntan por qué los servicios sociales no intervinieron antes, cuando las señales de abuso eran tan evidentes. Y sobre todo, se preguntan cómo una niña que había sobrevivido a tanto pudo ser destruida no por una enfermedad, sino por la mujer que más debería haberla amado. Los restos de Sarah fueron incinerados y parte de sus cenizas fueron devueltas a Australia, donde su familia construyó un monumento conmemorativo. En Carolina del Norte se inauguró un jardín comunitario en su honor, repleto de flores y mariposas, símbolos de la alegría y la fuerza que irradiaba, incluso en su corta vida. Pero a Alyssa Baker siempre se la recordará de otra manera, no solo como asesina, sino como la encarnación de la pesadilla de la que susurran los niños en los cuentos de hadas. La madrastra malvada. Pero esto no era un libro de cuentos, esto fue real. Y las cicatrices que dejó se extendieron desde el pequeño pueblo de Hickory hasta Australia. Y cuando le conté a la policía lo que había descubierto sobre su pasado, ella simplemente me dijo: «No puedo creer que les hayas contado eso». Y yo le dije: «No tenías nada que ocultar. Y yo tampoco creía que tú lo hicieras». En Texas, en 2012, un niño de 6 años llamado Taylor Searing bajó caminando a la playa con su madrastra. Nunca regresó con vida. El niño había estado al cuidado de Laura Day durante menos de un año. Recién casada con el padre de Taylor, Cotton Searing estaba ansiosa por desempeñar el papel de la cariñosa madrastra. Pero las apariencias, como reveló este caso, pueden ser una máscara. Y tras la máscara de Laura Day se escondía un depredador a plena vista. El 5 de octubre de 2012, Laura llamó al 911 desde un hospital de Corpus Christi. Ella les dijo a los paramédicos que Taylor se había ahogado durante una excursión a la playa. Su historia sonó extraña desde el principio. Laura afirmó que había llevado a Taylor al Golfo de México esa tarde. Según ella, Taylor corrió hacia las olas, tragó agua y se hundió antes de que ella pudiera salvarlo. Ella insistió en que lo sacó del agua, corrió hacia el auto y lo llevó directamente al hospital. Pero los médicos rápidamente se dieron cuenta de que algo andaba mal.
El cuerpo de Taylor no presentaba los signos típicos de un ahogamiento. Tenía poca arena en las vías respiratorias y nada de líquido importante en los pulmones. Su padre, Cotton, testificó más tarde que Taylor había sido un excelente nadador para su edad, gracias a las clases regulares de natación. ¿Cómo es posible que el chico que conocía también esas aguas se ahogara de repente estando con una mujer que acababa de entrar en su vida? La policía comenzó a indagar en el pasado de Laura Day, y la verdad se desveló como una pesadilla. Resultó que Laura no era solo una nueva esposa intentando ganarse a su hijastro, era una asesina convicta. Décadas antes, en 1982, Laura había sido condenada por el asesinato de su exnovio en el condado de Harris, Texas. Ella le disparó y lo mató durante una disputa, y cumplió 2 años de prisión antes de que su condena fuera reducida en apelación. Ella había llevado ese secreto a su nuevo matrimonio, ocultando su pasado a Cotton. Los detectives también descubrieron actividad en línea preocupante. Laura había estado buscando horóscopos, creencias de la nueva era y teorías de la reencarnación. Una de las escalofriantes teorías que barajaron los investigadores era que Laura creía que el alma de Taylor regresaría en otra forma y que su muerte no sería el final. En su retorcida forma de pensar, matarlo no era un asesinato, sino una transformación. Los vecinos admitieron haber notado señales de advertencia. Vieron a Mary demacrada y retraída. Algunos sospecharon de abuso, pero nunca presentaron cargos. Sin una supervisión constante por parte de las escuelas o los servicios de protección infantil, los niños permanecieron atrapados dentro de la casa de los Crocker. Vivían bajo el dominio de su padre y su madrastra. Cuando los agentes entraron en la casa tras encontrar las tumbas, descubrieron que otros niños seguían viviendo allí. Uno de ellos era discapacitado y ambos fueron descritos como viviendo en condiciones inhumanas. Esos niños fueron inmediatamente retirados del centro y puestos bajo custodia protectora. La cuestión no era si Candace Crocker era culpable. Lo que importaba era hasta dónde llegaba su implicación. Los fiscales presentaron pruebas de que no se limitó a guardar silencio. Se involucró activamente, impuso castigos, retuvo alimentos y participó en el encubrimiento de ambas muertes. Los testigos la describieron como fría y distante, una mujer que había antepuesto la lealtad a su marido a la supervivencia de los niños a su cargo. El caso se tramitó rápidamente en los tribunales. En 2022, Candace Crocker se declaró culpable de asesinato, crueldad infantil y ocultamiento de una muerte. El juez la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la audiencia de sentencia, los fiscales hicieron hincapié en su omisión, afirmando que podría haber levantado el teléfono, llamado a las autoridades y salvado 2 vidas. En cambio, optó por el silencio, la complicidad y, en última instancia, la participación. Las imágenes del caso fueron inolvidables. Las cámaras de la televisión local captaron a los investigadores trabajando bajo reflectores en el patio trasero de la casa de los Crocker. Tiendas de campaña para la recolección de pruebas instaladas sobre acumulaciones de tierra. Agentes en guantes extrayendo fragmentos de hueso. La furgoneta del forense esperó mientras se llevaban las bolsas con los restos. Esas imágenes circularon a nivel nacional, símbolos de un horror oculto al descubierto. La indignación se intensificó cuando los periodistas descubrieron los antecedentes de Elwyn Sr. Antes de mudarse al condado de Effingham,
Había trabajado como empleado de Walmart e incluso como Papá Noel en un parque temático de Disney. De cara al mundo exterior, había representado papeles de calidez y confianza. Dentro de la casa, él y Candace crearon un ambiente de crueldad y muerte. Para Candace Crocker, la sentencia puso fin a su participación en la historia. Pero el caso en sí no está cerrado. Elwyn Crocker Sr. aún se enfrenta a la pena de muerte. Cada novedad sobre su juicio vuelve a poner el nombre de Candace en los titulares, manteniéndola marcada como la madrastra que vivía sobre 2 tumbas ocultas. El caso plantea cuestiones dolorosas. ¿Cómo pudieron Mary y J.R. desaparecer durante años sin que saltaran las alarmas? ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de que no estaban matriculados en la escuela ni recibían atención médica? ¿Cómo es posible que 2 niños se consumieran y murieran sin que vecinos ni organismos intervinieran? En definitiva, la culpa recae sobre los que están dentro de la casa. Candace Crocker no era una figura pasiva. Optó por el silencio cuando comenzaron los abusos. Ella optó por la complicidad cuando las palizas se intensificaron. Y optó por el ocultamiento cuando 2 niños fueron enterrados bajo la tierra detrás de su casa. Hoy, el patio trasero vuelve a tener un aspecto normal. La hierba cubre las tumbas. La casa permanece en silencio. Pero bajo esa superficie yace una historia que jamás será olvidada. 2 niños cuyas vidas terminaron en inanición, palizas y silencio. 2 niños traicionados por la mujer que se suponía que debía protegerlos. Bueno, ¿y cuál era el motivo de nuestra visita? Preocupación porque los niños no están siendo alimentados y no se les está haciendo nada. Ya no puedo dejarlo pasar. Creo que esos niños corren un grave peligro. El 26 de marzo de 2018 se encontró un SUV blanco al pie de un acantilado en el condado de Mendocino, California. Había 8 personas dentro, 6 niños y 2 adultos, todos muertos. A primera vista, parecía un trágico accidente, un viaje familiar por carretera que salió mal. Pero a los pocos días, los investigadores se dieron cuenta de que no había sido un accidente en absoluto. Fue un homicidio-suicidio perpetrado por la madre adoptiva que se suponía debía proteger a esos niños, Jennifer Hart. Jennifer y su esposa Sarah Hart ya eran conocidas en apariencia como una pareja perfecta. Eran blancos, progresistas, veganos y vivían en el estado de Washington con 6 hijos negros adoptados. Sus páginas de Facebook mostraban fotos familiares sonrientes, niños cogidos de la mano en festivales de música, camisetas a juego y mensajes sobre amor, paz y unión. Sus amigos los describieron como los padres ideales. Pero detrás de esas publicaciones cuidadosamente seleccionadas se escondía una pesadilla de control, inanición y abuso. Los niños Marcus, Hannah, Devonte, Abigail, Jeremiah y Sierra habían sido adoptados de hogares de acogida en Texas. Sus familias biológicas eran pobres, con dificultades y vulnerables, y las Hart se presentaban como salvadoras. Pero una vez que los niños estuvieron en su casa, la realidad fue muy diferente. Los profesores informaron que los niños llegaban a la escuela con hambre, suplicando comida a sus compañeros. En una ocasión, Hannah Luz llegó con moretones y le dijo a una enfermera que la habían golpeado con un cinturón. Devonte, el más franco de los hermanos, pidió comida a los vecinos y les confesó que a él y a los demás les estaban negando alimentos. Cada vez que las autoridades se acercaban, Jennifer y Sarah sacaban a los niños del colegio, cortaban todo contacto y se mudaban de estado. El momento más infame se produjo en 2014, años antes del accidente.
Durante las protestas en Portland, una foto de Devonte se hizo viral. Se le vio abrazando a un agente de policía, con lágrimas corriendo por su rostro. Esa imagen se compartió por todo el mundo como símbolo de reconciliación racial. Lo que la gente no sabía era que Jennifer había obligado a Devonte a llegar a ese momento. Más tarde, él suplicó a los vecinos que no creyeran la imagen que veían en Internet, diciéndoles que las cosas en casa no eran lo que parecían. Para 2017, las señales de advertencia se estaban acumulando. Los servicios de protección infantil de Washington iniciaron investigaciones sobre abuso y negligencia. Los vecinos de Woodland informaron que los niños estaban demasiado delgados y desesperados. El Departamento de Servicios para Niños y Familias, CPS, visitó el hogar varias veces. En cada ocasión, las Hart se evadieron o retrasaron la visita. Pero en marzo de 2018, la presión aumentó. La agencia dejó una tarjeta en la puerta, con la intención de regresar al día siguiente. Jennifer y Sarah sabían que se les acababa el tiempo. Esa noche, metieron a los niños en el todoterreno familiar. No había vacaciones ni viaje planeado. En cambio, Jennifer Hart se puso al volante y condujo hacia el sur, a California, a lo largo de un tramo remoto de la carretera 1 con vistas al Océano Pacífico. Ella condujo el vehículo directamente hacia un precipicio de 30 metros. El accidente fue catastrófico. El todoterreno aterrizó boca abajo sobre las rocas de abajo. Jennifer y Sarah murieron instantáneamente. Varios cuerpos de niños fueron encontrados cerca de los restos del accidente. Otros fueron arrastrados mar adentro. Sus restos nunca fueron recuperados. El cuerpo de Devonte nunca fue encontrado. Los informes toxicológicos revelaron detalles escalofriantes. Sarah Hart tenía altos niveles de Benadryl en su organismo, lo que sugiere que había sido drogada. Los niños también tenían rastros en la sangre, lo suficientemente fuertes como para provocarles somnolencia, pero no letales. Jennifer, la conductora, estaba muy ebria. Su nivel de alcohol en sangre superaba el límite legal. Esto no fue descuido. Esto estaba planeado. Los investigadores dictaminaron que se trató de un homicidio-suicidio. Jennifer Hart drogó deliberadamente a su familia, la llevó hasta el fin del continente y los mató a todos. La investigación forense que siguió fue devastadora. Los testimonios de trabajadores sociales, vecinos y funcionarios escolares pintaron un panorama claro. Los niños Hart habían sufrido abusos, negligencia y aislamiento durante años. El accidente fue el último acto de control por parte de dos mujeres que preferían ver a los niños muertos antes que dejar que se los llevaran. La historia se conoció como los asesinatos de la familia Hart. Documentales, podcasts y artículos extensos analizaron cada detalle. Varios estados habían remitido informes de abuso, pero los constantes traslados de la familia y su cuidadosa gestión de la imagen hicieron que pasaran desapercibidos. El caso desató la indignación, no solo por los asesinatos, sino por lo que representaban. 6 niños negros fueron colocados con padres adoptivos blancos, que los exhibieron como accesorios en una actuación de justicia social, mientras que en secreto los dejaban morir de hambre y los golpeaban. Las secciones de comentarios se llenaron de furia. ¿Cómo podría una foto viral de un abrazo enmascarar años de sufrimiento? ¿Cómo pudo el Servicio de Protección Infantil, CPS, por sus siglas en inglés, fallar tan estrepitosamente una y otra vez mientras los niños suplicaban por comida? El nombre de Jennifer Hart es ahora sinónimo de traición. No era simplemente una mala madre.
Ella convirtió la maternidad en un arma. Utilizó las redes sociales para crear una máscara de amor y virtud progresista, mientras que, en realidad, sus hijos vivían con hambre y miedo. El acantilado por donde se precipitó el todoterreno se ha convertido desde entonces en un sombrío punto de referencia, un lugar donde la gente todavía deja flores y cruces. Para muchos representa el lado oscuro de la creación de imágenes, el peligro de creer en lo que parece bueno en la superficie y el horror de un padre que prefiere destruir antes que dejar ir. Jennifer Hart nunca tendrá que comparecer ante un tribunal. No habrá sentencia ni celda de prisión. Su castigo se efectuó instantáneamente al pie de aquel acantilado. Pero para los 6 niños que nunca tuvieron voz, la pregunta sigue en pie. ¿Cuántas personas vieron las señales de advertencia y optaron por mirar hacia otro lado? ¿Por qué pensaron que estaba bien hacerle a una niña pequeña lo que le hiciste? Mi niña, nunca llegaré a oír a mi hija llamarme mamá. Nunca llegaré a verla graduarse. Nunca la veré ir a la universidad. Nunca llegaré a verla casarse. Marzo de 2020, condado de Westmoreland, Pensilvania. Una niña de 3 años llamada Bella Sechrist fue trasladada de urgencia al hospital. Estaba inconsciente, cubierta de moretones y sufría lesiones internas catastróficas. Los médicos intentaron salvarla, pero ya era demasiado tarde. Bella falleció poco después de su llegada. La mujer responsable no era una desconocida. No se trataba de un intruso cualquiera. Era su madrastra, Laura Ramírez. Al principio, Ramírez les dijo a los médicos que Bella se había caído por las escaleras, pero el personal médico supo inmediatamente que era mentira. Las lesiones eran demasiado graves, demasiado generalizadas. El cuerpo de Bella contaba una historia diferente. Presentaba heridas graves en todo el torso, hematomas visibles en la cara e hinchazón en la piel. Esto no fue una sola caída. Esto fue un abuso sistemático. Detectives de la Fiscalía del Distrito del Condado de Westmoreland iniciaron una investigación. Lo que descubrieron fue un patrón de crueldad que se remontaba a meses atrás. Bella vivía con miedo constante dentro de su propia casa. Ramírez la golpeó repetidamente, la detuvo y la aisló de su familia. El abuso se intensificó hasta que un último ataque le reventó los órganos internos a Bella, causándole la muerte. Los fiscales describieron el crimen como tortura. Los testigos declararon que Ramírez le gritaba a Bella a diario, la insultaba, la reprendía y utilizaba castigos físicos que iban mucho más allá de la disciplina. Los vecinos informaron haber escuchado ruidos inquietantes provenientes de la casa, pero no se dieron cuenta de la gravedad del problema hasta que fue demasiado tarde. Lo que hacía el caso particularmente inquietante era el móvil. Ramírez no se sintió abrumada. No estaba sufriendo un colapso repentino. Sencillamente no quería a Bella cerca. Según sus amigos, a Ramírez le molestaba la responsabilidad de cuidar al hijo de otra mujer. Ella no veía a Bella como una hija a la que criar, sino como un obstáculo en su relación con el padre de Bella. Cuando el caso llegó a juicio en 2022, el jurado pudo conocer la magnitud total de la violencia de Ramírez. En el juicio se mostraron fotografías de las lesiones de Bella. Los expertos médicos explicaron cuánto dolor habría sufrido la niña antes de morir, y los fiscales destacaron la total falta de remordimiento de Ramírez. De hecho, los investigadores revelaron que incluso mientras Bella agonizaba, Ramírez tardó en buscar ayuda. En lugar de llamar al 911 inmediatamente, esperó, mintió
y solo llevó a Bella al hospital cuando ya era demasiado tarde. Según la fiscalía, esa demora demostraba intención. Ella había elegido el control en lugar de la compasión. El jurado no tardó en decidir. Laura Ramírez fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, el juez le dijo que le había arrebatado la vida a una niña con una crueldad que desafiaba la humanidad. Para la familia de Bella, el veredicto fue justicia, pero no un cierre. Su madre biológica lloró en el tribunal, diciendo que Bella era una niña feliz y cariñosa, cuya vida había sido robada antes de que realmente comenzara. Miembros de la comunidad realizaron vigilias con velas y globos, exigiendo mayor protección para los niños en hogares abusivos. La indignación se vio amplificada por la sensación de que se podría haber evitado. Las heridas de Bella no estaban ocultas. Vecinos, familiares y conocidos tuvieron indicios del abuso, pero nadie se percató de la magnitud hasta que se publicaron las esquelas. El caso planteó preguntas urgentes sobre si una mayor supervisión e intervención podrían haberla salvado. Laura Ramírez cumple hoy condena en una prisión de Pensilvania, sentenciada a pasar el resto de su vida tras las rejas, pero su nombre perdurará como el de una de las mujeres que encarnó el arquetipo de la madrastra malvada de la peor manera posible. No a través de cuentos de hadas, sino a través de los gritos reales de una niña que debería haber estado segura bajo su cuidado. Tu madre sería capaz de meter su cuerpo en una maleta, levantarlo y tirarlo por encima de la barandilla de un puente en Pensacola, Florida. Sí, sigues queriendo a tu madre. Lo revocaré, su señoría. 27 de enero de 2020, Colorado Springs, Colorado. La madrastra de Gannon Stauch, de 11 años, Leticia, denunció su desaparición. Ella declaró a la policía que él había salido a jugar con un amigo y nunca regresó a casa. Al principio parecía un caso descontrolado. Se repartieron folletos. Los equipos de búsqueda rastrearon la zona. Se celebraron ruedas de prensa. Pero lo que Leticia ignoraba era que los investigadores ya sospechaban. Su historia no tenía sentido. Su comportamiento no se correspondía con el de una madrastra presa del pánico. Y en cuestión de semanas, la verdad salió a la luz. Gannon no había huido. Había sido asesinado dentro de su propia casa por la mujer que se suponía que debía protegerlo. La investigación reveló una historia de brutalidad, encubrimiento y una madrastra cuyas mentiras se fueron desmoronando poco a poco. Cuando los detectives registraron la casa de los Stauch, encontraron pruebas perturbadoras. En la habitación de Gannon se detectaron salpicaduras de sangre en las paredes, la alfombra y debajo de su cama. Había tantas pruebas que los investigadores concluyeron que no podría haber sobrevivido sin ayuda médica inmediata. Leticia intentó justificarlo, pero cada mentira la hacía parecer más culpable. Ella le dijo a un oficial que Gannon se había cortado el pie y había sangrado un poco. Las pruebas forenses demostraron que era mucho más que eso. Ella afirmó que él había ido a casa de un amigo, pero ninguno de sus amigos lo había visto. Ella afirmó que él había ido de excursión con ella y que sufrió un accidente. Nada de eso encajaba con las pruebas. Mientras tanto, los vecinos aportaron grabaciones de vídeo de las cámaras de seguridad. Un vídeo mostraba a Gannon subiendo a la camioneta de Leticia la mañana del 27 de enero. Horas más tarde, el camión regresó, pero Gannon no estaba por ninguna parte.
Esas imágenes se convirtieron en una de las pruebas más incriminatorias del caso. A medida que la búsqueda se prolongaba, el comportamiento de Leticia se volvía más extraño. Dio entrevistas incoherentes a los medios de comunicación, culpando a todo el mundo, desde la exmujer de su marido hasta intrusos al azar. Incluso llegó a sugerir que Gannon había sido víctima de trata de personas, elaborando teorías que los investigadores descartaron de inmediato. En lugar de ayudar en la búsqueda, parecía más centrada en protegerse a sí misma. 2 meses después, la búsqueda terminó. El cuerpo de Gannon fue encontrado metido en una maleta, abandonada bajo un puente en Florida, a más de 1.300 millas de Colorado. Había sido apuñalado 18 veces, golpeado y disparado una vez en la mandíbula. Su madrastra no solo lo había matado, sino que había hecho todo lo posible por ocultar su cuerpo. El juicio de 2023 reveló la magnitud total de la crueldad de Leticia. Los fiscales mostraron al jurado las pruebas de sangre, las grabaciones de seguridad y sus extrañas y cambiantes versiones. Argumentaron que ella había llegado a sentir resentimiento por cuidar de Gannon y que, en un arrebato de ira, desató su furia contra el niño. Los testigos la describieron como manipuladora y narcisista. Ella insistió en su inocencia. Aun cuando las pruebas se acumulaban en su contra, intentó declararse no culpable por razón de demencia, alegando que sufría de trastorno de identidad disociativo. Pero los expertos psiquiátricos testificaron que estaba fingiendo. Era plenamente consciente de lo que había hecho. El jurado tardó apenas unas horas en declararla culpable de asesinato en primer grado, abuso infantil con resultado de muerte y manipulación del cadáver. El juez la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.